El pollito dormilón. Había una vez, en una granja llena de colores y alegría, un pollito llamado Piquito. Piquito era muy especial, pero no precisamente por ser trabajador o responsable. No. Piquito era conocido en toda la granja por ser el más dormilón de todos. Mientras los demás animales se levantaban temprano para hacer sus tareas, Piquito se quedaba roncando bajo la sombra de un árbol o escondido en el gallinero. A Piquito no le gustaba hacer nada que requiriera esfuerzo. No ayudaba a limpiar el gallinero, no recogía el maíz que los granjeros dejaban para todos, y mucho menos le gustaba bañarse. El agua es fría y me da pereza, decía cada vez que su mamá gallina le insistía en que se lavara las plumas. Lo único que le gustaba hacer era dormir, dormir y dormir. Y cuando no estaba durmiendo, se dedicaba a hacer travesuras. A Piquito le encantaba atrapar moscas y pequeños insectos. Corría por toda la granja, saltando y riendo, mientras perseguía a los bichos. Pero no solo eso, también era muy travieso. Escondía el maíz del pato, el heno de la vaca y hasta la comida de los cerditos. Después de hacer sus travesuras, se reía a carcajadas y se iba a dormir, sin importarle el lío que había dejado. Un día, la mamá gallina decidió que ya era suficiente. Piquito, tienes que aprender a ser responsable. No puedes pasarte todo el día durmiendo y haciendo travesuras. Tienes que ayudar en la granja y hacer tus tareas, le dijo con voz firme. Pero Piquito solo bostezó y respondió: después, mamá, ahora tengo sueño. Y se fue a dormir bajo el árbol. Al día siguiente, los animales de la granja estaban muy molestos. El pato no encontraba su maíz, la vaca no tenía heno para comer y los cerditos estaban hambrientos porque su comida había desaparecido. Todos sabían que Piquito era el responsable, pero él solo se reía y decía: fue divertido. Luego, se iba a dormir como si nada hubiera pasado. La mamá gallina estaba muy preocupada. Sabía que Piquito tenía un buen corazón, pero también sabía que necesitaba aprender una lección importante. Así que, esa noche, habló con los demás animales de la granja y juntos idearon un plan. Al día siguiente, cuando Piquito se despertó, se dio cuenta de que algo extraño pasaba. El gallinero estaba vacío. No había maíz en el suelo y los demás animales no estaban por ningún lado. ¿Dónde están todos?, se preguntó Piquito, confundido. Decidió salir a buscarlos, pero por más que caminaba, no encontraba a nadie. De repente, escuchó una risita. Era el pato, escondido detrás de un arbusto. Pato, ¿dónde están todos?, preguntó Piquito. El pato solo sonrió y dijo: todos están ocupados haciendo sus tareas. Si quieres saber más, tendrás que ayudar. Piquito no entendía muy bien, pero decidió seguir al pato. Al llegar al establo, Piquito vio a la vaca limpiando su espacio y a los cerditos recogiendo su comida. ¿Qué están haciendo?, preguntó Piquito. Estamos haciendo nuestras tareas, respondió la vaca. Si no lo hacemos, la granja se vuelve un desastre. Piquito se sintió un poco avergonzado, pero aún no entendía por qué eso era importante. Entonces, la mamá gallina apareció y le dijo: Piquito, hoy todos los animales decidieron no hacer tus travesuras por ti. Si quieres comer maíz, tendrás que buscarlo tú mismo. Si quieres un lugar limpio para dormir, tendrás que limpiarlo tú mismo. Y si quieres que los demás te respeten, tendrás que aprender a ser responsable. Piquito se quedó pensando por un momento. Nunca había tenido que hacer nada por sí mismo. Siempre había dependido de los demás. Pero ahora, se dio cuenta de que no podía seguir así. Con un suspiro, decidió intentarlo. Primero, fue a buscar maíz. Después de mucho buscar, encontró un poco escondido en el granero. Luego, limpió su rincón del gallinero, aunque le dio mucha pereza. Finalmente, ayudó a los cerditos a recoger su comida. Para su sorpresa, se sintió bien al ver que estaba ayudando a los demás. Al final del día, los animales se reunieron alrededor de Piquito.
Hoy hiciste un gran esfuerzo. ¿Ves cómo la granja es un lugar mejor cuando todos colaboramos?, dijo la mamá gallina con una sonrisa. Piquito movió la cabeza y dijo: Sí, mamá. Hoy aprendí que ser responsable no es tan malo. Y también aprenderé que es más divertido ayudar que hacer travesuras. Desde ese día, Piquito dejó de ser el pollito dormilón y travieso. Aún le gustaba atrapar moscas y reírse, pero también ayudaba en la granja y hacía sus tareas. Los demás animales estaban muy contentos con el cambio, y Piquito se sintió orgulloso de sí mismo. A veces puede dar pereza hacer nuestras tareas o ayudar en casa, pero es importante aprender a ser responsables. Cuando colaboramos y hacemos las cosas bien, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos sentimos mejor con nosotros mismos. Recuerden que ser responsable es parte de crecer y ser felices. Hasta la próxima aventura.